Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este miércoles 31 de enero, despidiendo ya este mes de enero primaveral, como les venimos contando en estas últimas jornadas. Enseguida les contamos cómo está el tiempo y antes déjenme que salude a los Boscos. Bueno, un nombre que se ha puesto muy de moda, hoy es su santo, San Juan Bosco, así que felicidades a todos ellos y sobre todo si son miembros del Club de Libertad Digital y si nos escuchan como todos los días. Muchísimas felicidades. Bien, como les comentaba anteriormente, hoy es un día de cielos despejados prácticamente en todo el país. Eso sí, hay nieblas matinales, mucha precaución a la hora de coger el coche, a la hora de conducir, sobre todo en el centro peninsular, en esos puntos de Castilla y León también, temperaturas, como les digo, agradables, pero esas nieblas dificultan a primera hora de la mañana la conducción. A esta hora en el centro, en Madrid, tenemos 4 grados, vamos camino de los 15, es decir, la jornada va a ser muy, pero que muy parecida a la de ayer. No se mueven los termómetros en Santa Cruz de Tenerife, 26 grados, allí ya se aproximan casi a los 30. Vamos, jornadas veraniegas en las Islas Canarias y la mínima, hoy en Soria y en Teruel se suma Soria al pelotón del pasmo, 2 grados bajo cero. Antes vamos a tener ocasión de conectar con Federico Jiménez Los Santos. Ya saben ustedes que en época de pandemia tuvimos la suerte, gracias entre otros, por cierto, a Telefónica, de tener esa conexión diaria con las diferentes casas, los diferentes puntos, y gracias a esa conexión absolutamente extraordinaria ustedes pudieron escuchar este programa día a día y esta emisora las 24 horas del día. A partir de entonces, pues lógicamente esa instalación en remoto nos permite a todos los miembros del equipo poder hacer desde diferentes puntos el programa sin ningún tipo de problema, como si estuviésemos todos aquí en el estudio. Ya saben que estos días Federico Jiménez Los Santos, el director del programa y presentador, estaba un poco resfriado. Le habrán escuchado a las 6 de la mañana si han tenido ocasión de poder escuchar su comentario, y en unos instantes vamos a conectar con él para que pueda hacer lógicamente su comentario editorial al respecto de lo acontecido ayer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Finalmente, la ley de amnistía no superó este trámite importantísimo, el que ayer se votaba en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, y lo hizo no con los votos en contra del Partido Socialista, sino gracias a los votos en contra de Junts. Era una de las opciones que se barajaban desde primerísima hora de la mañana. Recordarán todos ustedes que ayer en el programa hablábamos ya de que determinados medios hablaban de ese voto negativo por parte del socio independentista y prioritario del Gobierno, precisamente porque esas dos enmiendas, esas dos cuestiones fundamentales no se introducían en la ley de amnistía. La relativa a los delitos de terrorismo, salvaguardar a todos aquellos imputados por los delitos de terrorismo, y la referente al delito de alta traición, y que nos lleva a esa trama y esa conexión entre la mafia rusa y el independentismo catalán que se instruye ahora mismo en el caso Volov. Y es que, claro, con esto no contaban los independentistas, creo sinceramente que tampoco contaba el Partido Socialista, con la apertura, la reapertura y las nuevas diligencias de estas dos causas, la causa Volov, que instruye el juez Aguirre desde un juzgado de Barcelona, y lo relativo al Tsunami Democratic, que se instruye en la Audiencia Nacional por parte del juez García Castellón. Hoy te podemos leer, Federico, muy buenos días. Buenos días, Rosana, buenos días al equipo. Y te hemos podido escuchar a las 6 de la mañana. Bueno, la verdad, yo es que no quería perderme este día. Esto, después de la dimisión de Xavi quedándose, esto es lo más parecido que estamos viendo. Yo creo que a Sánchez le faltó ayer hacer lo mismo que Xavi, decir, no puedo más, así no se puede gobernar, no me dejan gobernar, el entorno es hostil, así es imposible, así que me quedo. Bueno. Porque realmente lo de ayer reconoce que cómo salió huyendo
cómo salió huyendo. El tío solo, cabreado, indignado, como si no le hubieran dicho que iban a hacer exactamente lo que iban a hacer. Sí, Y como si la déspota esta, la fanfarriosa, la Rottenmeier, la dominatrix de Waterloo, no le hubiera dicho y no se hubiera ciscado en todos los jueces. Aquí se puede uno ciscar en los jueces que haga falta, con nombres y apellidos. Él y ella y toda la patulea del gobierno de Sumar, que fueron por turno insultando juez por juez. Pero es que antes lo había hecho la nueva portavoz del PSOE, que es también una discapacitada intelectual que pronto hará podio en la República de los Tontos de Santi González. Pero lo más asombroso del asunto es el asombro que produce. Pero vamos a ver, esto no es lo que se veía venir, esto no es lo que podía pasar, ha pasado exactamente lo que tenía que pasar. Y lo que ha pasado es que como la justicia en España, lenta, trompicones, la parte que no controla el PSOE, esto no pasaría en el Constitucional, pues ha seguido haciendo su camino. Los dos casos a los que te referías, que son el caso de terrorismo de Tsunami y también de los CDR que están conectados, y la conexión rusa de esos casos de terrorismo, conviene no olvidarlo. O sea, la conexión de Putin con Puigdemont no es simplemente de propaganda. Es de propaganda y además es de acción criminal. Ahí ha participado en uno de los textos que cita el juez Aguirre, que se ha publicado antes, lo hemos publicado nosotros, empezó publicándolo en el New York Times, en el ABC, ahora está Landete, antes estaba en El País, lo contaba en la tertulia Maite Rico el lunes. Se ha publicado ya que un elemento clave, un coronel del GRU, el GRU es como el KGB militar, el que tiene las mismas siglas que tenía en España durante la Guerra Civil. En la Guerra Civil se sabe que el KGB, entonces NKVD, era el que desolló vivo a Andrés Nin, por ejemplo. Pero no se sabe que el GRU actuaba exactamente igual, detrás de las trincheras, matando izquierdistas que molestaban o gente del partido que había que depurar. Es decir, son asesinos. Y entonces lo que aparece en el caso Volov es que un coronel del GRU volaba clandestinamente y entraba por Biarritz al País Vasco, luego iba a Barcelona, se entrevistaba con Alay, antes había otro tío y tal. Es decir, el aparato de conexión con Rusia, que eso ha funcionado durante años, antes, durante y después del golpe de Estado. Y por supuesto, antes, durante y después del terrorismo generalizado del 19. Es decir, lo que ha hecho el juez Aguirre es simplemente poner lo que por parte de la Guardia Civil y de la policía se había investigado, que en parte, no todo, pero en parte ya se había adelantado. Y además que justo después del juez Aguirre han ampliado con la detección de una espía rusa que actuaba como una eurodiputada, Estonia creo, que era una agente soviética que estaba en Barcelona, que estuvo el 1 de octubre. Es decir, que la actuación de Putin en el golpe de Estado contra España es permanente, es continua. Y hoy lo que escribo, para ponerlo en contexto, por qué es tan grave y por qué esa importancia. Es decir, por qué es tan importante que a Putin no se le puede tocar. Solo porque por ahí puede caer Puigdemont. No, porque Putin es el socio de la narcoesfera. Ahora que a este modorro le ha dado por hacer el chiste ese de un negado del país que habla de la fachoesfera. No. La narcoesfera, es decir, el grupo de Puebla, al que pertenece Petro, AMLO, Maduro, Evo Morales y por supuesto el PSOE, Sumar y Podemos, es decir, Sánchez, Zapatero, que es un embajador plenipotenciario, también Cristina Kirchner, también Rafael Correa, el prófugo delincuente del Ecuador. Estos son los socios de Putin. O sea, el eje en el mundo es Moscú, Pekín, Teherán. Y los servidores, los socios de ese eje, es la narcoesfera del Grupo de Puebla, cuyo cabecilla en Europa ahora se llama Pedro Sánchez. Por eso es tan importante la conexión rusa. Es que al socio Putin, que en realidad es un hermano mayor, no se le puede dejar caer, porque Europa podría condenarlo por su injerencia en España y cargarse ya todo el monario. Y yo creo que lo que temen
es que vayamos precisamente a ese ambiente, a ese panorama o a ese escenario, porque la prensa alemana se ha lanzado de cabeza. Hay una prensa alemana que está servilmente al servicio de Putin y antes de Merkel, etcétera, y otra prensa que no. Hay que decir que entre los amigos de Puigdemont está Alternativa por Alemania, el grupo de ultraderecha, y también Matteo Salvini, de Forza Italia. Es decir, que aquí, como en el gobierno de Sánchez, los aliados son de la extrema izquierda y de la extrema derecha, pero ninguno liberal, ninguno demócrata, ninguno europeo, y todos delincuentes. En resumen, que yo creo que Sánchez ayer simplemente se ha mirado al espejo y se ha visto a pedazos, que es lo que es su gobierno. Un gobierno de retales, y de retales que pueden seguir unidos mucho tiempo o pueden no seguir unidos nunca. Ya yo creo que la última palabra no la va a decir ni siquiera Sánchez. La última la dirá Puigdemont, pero antes tienen mucho que decir, me parece a mí, los jueces. Pues eso está claro, y ayer de los jueces, Federico, se habló mucho en ese pleno. Las referencias, las críticas, los ataques a la justicia fueron constantes. Yo creo que incluso se rozó lo criminal. Es más, creo que por parte de las asociaciones judiciales entiendo que habrá alguna respuesta de manera inmediata. Tienen que hacer es denunciar, acabar ya de quejarse al ministro de Justicia. Pero si el ministro de Justicia es del partido que la víspera, esa pobre discapacitada, que no me acuerdo ni cómo se llama, que acaban de poner de portavoz, hizo exactamente lo mismo. ¿Cómo? Esther Ramírez, creo que... Esther Ramírez. Bueno, apellido, pues Esther, no sé si es Muñoz, Ramírez, Esther se llama, no. Seguro. Bueno, pues Esther no será la de la Biblia, desde luego. Bueno, pues esta nula dijo exactamente lo mismo. Las asociaciones de jueces, que en realidad se convirtieron poco a poco, por culpa de los partidos, también por culpa suya, en asociaciones de colocación, tienen que cambiar radicalmente, porque es que les están despidiendo a todos. La ley de amnistía despide a toda la administración de justicia. De ahí que todas hayan protestado. Pero hay que seguir protestando, no basta confirmar una vez. Hay que estar todos los días dando la matraca. O sea, las asociaciones tienen que denunciar a todos los que ayer, con nombres y apellidos, atacaron e insultaron a unos jueces determinados. Y eso va a misa. Mejor dicho, va al juzgado, pero tienen que hacerlo ya. Debería hacerlo el fiscal si no fuera el principal componedor del delito. Pero ya que el fiscal no lo hace, pues que lo hagan ellos, pero que lo presenten ya. Pues ahora vamos a recordarlos. Mira qué nombre y qué apellidos más bonitos, Federico. Esther Peña Camarero. Ese es el nombre completo, pues sí, de la nueva parece efectivamente socialista, el camarero de la dominatrix de Nogueras. Pero no me digas que el espectáculo... Hay un momento ayer en el debate que me encantó. Cuando Feijóo, que hay que ver, estuvo extraordinario, la verdad, sobre todo que les ha perdido cualquier respeto a los etarras, a los bisotarras y tal. Mira a Miriam Nogueras y le dice, a ver, diga usted que está dentro del marco constitucional, diga que no lo va a volver a hacer, diga que quiere colaborar con la gobernabilidad de España. Y la otra pone una cara de póker que tú veías detrás de esa máscara de hierro, te mataría, te trocearía, te haría pedacitos y se lo echaría al perro. Pero se lo tuvo que tragar mirando al infinito, porque estos son muy chulos hasta que les plantas cara. Es una tradición. Bueno, pues si te parece vamos a ir poniendo sonido a todo esto que acabas de comentar, sí, Federico, y seguimos en línea, seguimos conectando. Seguimos. ¿Te parece? Bueno, como bien decías anteriormente, 1-1, los 7 diputados de Junts fueron votando no a esa ley de amnistía que el mismo grupo independentista había pactado con el Partido Socialista. La apertura de esas nuevas diligencias que acabamos de comentar en el caso del Tsunami Democratic, especialmente las ordenadas por el juez Aguirre, que instruye también esa conexión entre la mafia rusa y el independentismo catalán en la operación Volov, dio ese giro de 180 grados en ese trámite parlamentario de la ley. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, reclamó en su intervención una amnistía integral. De hecho, inició así su intervención. Reclamamos una amnistía integral para todos y de todos los delitos. Un borrado de delitos inviable en la actual redacción de la ley en lo referido precisamente y en concreto al delito de terrorismo y al delito de alta traición. Los 7 votos negativos de Junts sirven para tumbar esa
ley que también rechazaron Partido Popular, Vox, Coalición Canaria y UPN, y ahora el Partido Socialista y Junts tienen 15 días para alcanzar un nuevo acuerdo antes de que la ley vuelva a pasar por esa Comisión de Justicia. Ayer, Daniel, esos ataques, como decimos, fueron constantes en el Pleno. Efectivamente, Rosana, durante el Pleno los ataques al Poder Judicial, en concreto a los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, fueron constantes. El Gobierno y el Partido Socialista trataron de desvincularse de estos señalamientos, a pesar de que 24 horas antes filtraban a los medios de comunicación una crítica feroz contra estos magistrados al considerar su instrucción una injerencia, decían, terrible. En esta misma línea escuchamos a Míriam Nogueras, la diputada de Junts, a Pilar Bayuguera de Esquerra, Marina Valverde de Podemos y Pisarello por Sumar. En última instancia escucharemos al ministro Bolaños. Lo que hacemos básicamente es no avergonzar ni hacer ruborizar a los europeos banalizando el terrorismo, como están haciendo algunos jueces prevaricadores. Esta amnistía va de demostrar que lo judicial se cree que es el legislativo, y si los jueces quieren hacer leyes, que se presenten a las elecciones. Vemos a jueces pasándose dosieres sobre cómo esquivar la aplicación de esta ley y cómo el señor García Castellón va dictando resoluciones al mismo ritmo que se va tramitando esta norma para poder esquivarla. En España, señoría, hay lawfare. Si yo preguntara por azar a uno de mis estudiantes de Derecho Constitucional en primero de Derecho cómo ven estos comportamientos, sin duda me dirían que estamos ante un juez parcial, que nunca leyó a Montesquieu ni a Beccaria, que merece ser acusado de prevaricación o directamente ser recusado en esta causa. Y rechazo absoluto a las declaraciones que se han vertido hoy en la tribuna por parte de algunos diputados y algunas diputadas, manifestaciones contra la judicatura y contra los jueces y contra algunos magistrados en particular. Mi rechazo más absoluto. España es un Estado de derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor. Bueno, es especialmente grave la declaración que hace ayer el ministro Bolaños, porque precisamente, y como acabamos de recordarles 24 horas antes, ya no solamente Esther Peña Camarero, la nueva portavoz del Partido Socialista, sino el propio Partido Socialista y el propio Gobierno, a través de determinadas fuentes de la señora Fuentes, como solemos decir en los medios de comunicación, vinieron a criticar esas injerencias, decían ellos, de los jueces en estos casos y en la tramitación de la ley de amnistía. Decían que era terrible, que era inaceptable, y esto a través de fuentes lógicamente sin identificar. Así que muy grave o más grave aún es que el señor Bolaños salga a hacer esta declaración ayer en aparente defensa del Poder Judicial y de los jueces García Castellón y del juez Aguirre, cuando 24 horas antes su partido y su gobierno había filtrado esta reacción a los medios de comunicación. Bueno, como acaba de decir Federico, la verdad es que la intervención ayer de Feijóo al final de este pleno fue extraordinaria. Fueron 7 minutos en donde no dejó títere con cabeza, dijo todo lo que tenía que decir el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, y la verdad es que no se dejó ninguno en la chistera. Se lo dijo todo a todos y por su orden. En el Partido Popular se van a oponer a esta norma, van a seguir haciéndolo y van a emprender una serie de acciones, tanto dentro como fuera de España, precisamente para poder toparla, para poder frenarla. El Partido Popular se va a oponer en España, se va a oponer en Bruselas, y Feijóo vuelve de nuevo otra vez a Europa, al corazón de Europa, para pedir amparo a las instituciones europeas al más alto nivel. Hoy se va a producir ese encuentro con Reinders, pero también se va a solicitar en las próximas horas previsiblemente a von der Leyen que haga una declaración pública, y con este objetivo acude Alberto Núñez Feijóo a Bruselas. El presidente de los populares anunció también recursos, todos los posibles, todos los que se puedan poner ante las críticas y ante los ataques que se están recibiendo, y al mismo tiempo se va a producir en paralelo una comparecencia, o comparecencias mejor dicho, en el Senado de todas aquellas personas, catedráticos, expertos en derecho, jueces que no han podido comparecer durante ese trámite parlamentario de la ley en el Congreso de los Diputados. Sí, durante su intervención en el Pleno, Alberto Núñez Feijóo recordó a los diputados socialistas que mantienen su despacho gracias a Puigdemont para, a renglón seguido, interpelar a todos ellos con la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo piensan aguantar la humillación diaria? Dirigiéndose ya a Bildu, el líder de la oposición dejó claro que su objetivo es amnistiar etarras, y llamando la atención de Nogueras, le advirtió ante un posible pinchazo telefónico. La humillación es constante. Cada día, cada socio,
Cada votación es un calvario. Le han cogido la medida, señores del Partido Socialista. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén, es verdad, pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles. ¿Ustedes renuncian a volver a declarar la independencia? ¿O tiene razón su compañera Borràs y van a la independencia por la vía unilateral? Viendo su reacción, creo que están eligiendo bien. Solo existe un candidato de los dos posibles dispuestos a hacer lo que ustedes manden. Es el señor Sánchez. Yo no. Hay un detalle en esa intervención, en esa interpelación que hace directamente el señor Feijóo a Míriam Nogueras, y es que esta no se atreve a mirarle a la cara, no se atreve a mirarle a los ojos al líder del Partido Popular. Bueno, el turno de Abascal, la intervención de Abascal también fue interesante, sobre todo por cómo dividió los tiempos. En concreto tenían 7 minutos cada uno de los portavoces y el señor Abascal, el portavoz de Vox, dedicó 5 minutos a hablar de la ley de amnistía, a criticar al gobierno y a sus socios, y 2 minutos, los 2 minutos finales, a dirigirse y a criticar al Partido Popular. Ya saben todos ustedes que Vox ha iniciado en este proceso una crítica y una confrontación continua con el Partido Popular, que llegó a su punto más extremo quizá el pasado domingo, cuando directamente criticó a los populares por haber convocado a los ciudadanos a esa manifestación del pasado domingo. Ayer lo volvía a reiterar Abascal y volvió de nuevo a criticar al Partido Popular por no frenar la tramitación de la ley en el Senado. Llegó a decir a Abascal, refiriéndose a Feijóo, que no entendía su postura, que era una postura, digamos, de oposición un día y al día siguiente de acuerdo con el gobierno, y al mismo tiempo se refirió al Congreso de los Diputados como una cueva de facinerosos o un mercado persa. Señor Feijóo, usted lo sabe, que es comprar los votos para obtener una investidura, y está dispuesto a todo en cada votación. Señor Feijóo, usted lo sabe los domingos, pero se le olvida los lunes. Y lo digo porque creo, de verdad, que no se puede confundir a los españoles animándoles a tomar las calles porque hay un golpe al Estado de Derecho y a la Constitución, y el lunes llegar a esta Cámara y tender la mano a los que están dando el golpe. La gran cuestión es si era ayer el día, ¿no?, para hacer esta intervención en el Parlamento, también a tiempo parcial opositor a Sánchez, a tiempo parcial opositor a Núñez Feijóo. En fin, esta es la situación, lo que se vivió ayer en el Pleno, en ese importantísimo Pleno en el Congreso de los Diputados, que amplía aún más la tramitación de esta ley. Ahora hay 15 días por delante. Esos 15 días, si no se tramita por la vía de urgencia, podrían convertirse en un mes, y volveremos de nuevo a esa Comisión de Justicia, donde lógicamente se entiende que se presentará un acuerdo entre el Partido Socialista y Junts con la introducción de nuevas enmiendas que hagan o que cubran a la ley con esa nueva capa, con esa nueva muñeca, como ayer decía de nuevo Feijóo, haciéndose símil con la matriusca, con la muñeca rusa, para proteger, sí, esta vez sí, a Puigdemont. Pero bueno, tenemos por delante 15 días como mínimo, 30 días como máximo. En fin, Daniel, que los hay que prometen mucho, pero no hacen nada, así que vamos nosotros con aquellos que sí que hacen, que hacen cosas. Con Repsol, que acaba de lanzar sus combustibles 100% renovables, lo ha conseguido de forma que no hay que hacer ninguna modificación en nuestro motor, y lo decimos siempre, eso sí que facilita reducir emisiones. Solamente tenemos que acudir a cualquiera de las más de 60 estaciones ya de servicio que lo suministran, y además, para que veamos todos que se mueven, a final de año habrá más de 600. El movimiento se demuestra moviéndose, y con Repsol algo nuevo te mueve. Es la mañana de Federico. Es radio. Continuamos contándoles las noticias a las 7:33 de la mañana, a las 6:33 en las Islas Canarias, con Silvia Ribeiro y con Sergio Heras. Comentaba Federico a primera hora de la mañana esa fotografía, la verdad es que dramática, ¿no?, de Pedro Sánchez saliendo solo del Congreso de los Diputados ayer después del fracaso en esa votación. La verdad es que la fotografía que publica el diario El Mundo es quizá la más ilustrativa del momento que debe estar viviendo el presidente del Gobierno, pero muchos otros diarios han apostado por la soledad del presidente y las espaldas del mismo, del jefe del Ejecutivo. Es esa instantánea en la que sale del Congreso de los Diputados solo
y bueno, pues podemos entender que preocupado lógicamente por lo que ayer se pudo vivir en el hemiciclo, ¿no? Como les estamos contando, esa norma vuelve de nuevo a la Comisión de Justicia y en 15 días se espera un nuevo acuerdo entre Junts y el Partido Socialista. Veremos a ver qué es lo que sucede. En cualquier caso, mientras el presidente del Gobierno se iba, los portavoces parlamentarios corrían al escritorio para hacer sus primeras valoraciones sobre lo vivido en el hemiciclo y allí, pues lógicamente, quizá la más destacada, y antes lo recordábamos, lo que decía el ministro de Justicia, que a pesar de todas las críticas y ataques escuchados a la justicia durante la sesión de ayer y a pesar de esa nota que filtraba el Gobierno y el Partido Socialista 24 horas antes apoyando esas críticas y esos ataques, decía, nosotros defendemos el Poder Judicial, la división de poderes, nosotros no compartimos estos ataques. Silvia. Sí, comparecían los portavoces de los grupos parlamentarios tras la votación de la amnistía para defender sus posturas, pero también lo hacía el ministro Bolaños, que asegura no entender la postura de Junts. Desde el Partido Popular, Miguel Tellado ha tachado el pleno de ayer de indecente y Pepa Millán, de Vox, advierte de que esta no será la última vez que lleguemos a una situación límite en las Cortes. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado 4 veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles. Es otro pleno indecente de un gobierno que deambula por la Cámara, deambula por las instituciones, acostumbrado al susto o muerte al que le someten los independentistas. Y esta es la situación ridícula a que nos ha llevado un gobierno que no está pensando en el bien común, no está pensando en el interés general de los españoles, está pensando en mantenerse en el poder. Y por eso pues vamos a vivir la situación sin precedentes de encontrarnos cada semana con un gobierno que va a luchar por sobrevivir. Bueno, y esta es la realidad, es que el Gobierno es rehén de Puigdemont, pero es que el Gobierno quiere que Puigdemont y necesita de Puigdemont para poder sobrevivir. Claro, Bolaños estaba enfadado porque se la juega. Dicen algunos, los que conocen lo que sucede en las interioridades del Ejecutivo, que tanto Bolaños como Santos Cerdán le habían vendido al presidente del Gobierno que la situación estaba atada y bien atada. Claro, la sorpresa fue mayúscula cuando esos 7 votos de Junts fueron negativos. Y la preocupación del presidente del Gobierno es máxima por una cuestión fundamental y que puede ser clave y que hoy nos cuenta Carlos Cuesta en Libertad Digital, y es ese pronunciamiento de la Comisión de Venecia que ha solicitado el Senado. Ya saben que el Partido Popular tiene mayoría en el Senado y ha solicitado a la Comisión de Venecia, que viene a ser un órgano consultivo del Parlamento Europeo, que emita un dictamen relativo a la amnistía. Lógicamente, después de todos los ataques y los insultos a la justicia, a los jueces en España, es de prever que ese dictamen, que conoceremos en un par de meses, no sea positivo. Ya hubo uno relativo a esa amnistía en Georgia que fue negativo, y aunque así se introduce en la ley de amnistía, en uno de los precedentes, en uno de los preámbulos de la ley de amnistía actual, lo que no se habla es del contenido y del comunicado final que hizo esa Comisión de Venecia y que ahora ha sido solicitada por parte del Senado en un acierto más por parte de esta institución. Bueno, hoy tendremos noticia en Bruselas. Se reúne el comisario de Justicia con Bolaños y con González Pons, y al mismo tiempo ambos portavoces se ven otra vez de nuevo las caras. Eso es, el comisario de Justicia de la Unión Europea recibe esta tarde en Bruselas al ministro Bolaños y al popular González Pons para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Reinders propondrá reformar el sistema de elección de los jueces más allá de relevar a los vocales cuyos cargos están ya caducados. El encuentro se produce horas después de que todos los socios de Sánchez lanzasen ayer duros ataques a los magistrados García Castellón y Aguirre. El presidente suplente del Poder Judicial, Guilarte, ha insinuado que dimitirá si Reinders fracasa. Mientras, Ciudadanos ha enviado una carta a Josep Borrell y a los comisarios europeos Reinders y Jourova en la que informa de las últimas investigaciones del caso Volov. Además, ha pedido al Parlamento Europeo que debatan el próximo pleno sobre la injerencia rusa en la Unión Europea a través de los separatistas catalanes. También que se estudien las acusaciones que sitúan a una eurodiputada letona como agente secreta de Putin. En las últimas
últimas horas. Además, ha trascendido que Rusia ofreció pagar anualmente al gobierno de Cataluña a cambio de que torpedease el gasoducto MidCat. Bueno, y ya el año pasado, en abril del año pasado, creo recordar, marzo-abril del año pasado, Ciudadanos, con Maite Pagazaurtundúa a la cabeza, elaboraba ese vídeo extraordinario que aquí lo pudieron ver en Libertad Digital, donde se hablaba y se explicaba con todo lujo de detalles precisamente esa trama de la mafia rusa con el independentismo catalán, y que aquí les hemos comentado en varias ocasiones, y además hemos abordado también con Juan Pablo Cardenal en su libro La tela de araña sobre lo que sucedía en Cataluña, sobre todo en esa acción exterior por parte de las embajadas catalanas en numerosas ocasiones. Pero bueno, este es un hecho que lógicamente preocupa y preocupa mucho en Bruselas, y que por ejemplo en países como Alemania está siendo noticia de portada en sus telediarios en prime time o en algunos de sus periódicos, como hoy por ejemplo en el Frankfurter Allgemeine, donde de nuevo se hacen eco de lo sucedido ayer en el Parlamento de Cataluña. Bien, nos vamos a situar en este punto a las 7:40 en Barajas, también en Canarias. Bueno, ayer es que daba lástima escuchar a la señora Valido, a la portavoz de Coalición Canaria, quejarse delante del Grupo Parlamentario Socialista de ese acuerdo alcanzado con el presidente del Gobierno para darle su voto a favor también de la investidura, a cambio de pactar una reforma en la ley del menor que permita que esos menores inmigrantes ilegales que se encuentran en Canarias sean trasladados a la península. Como ayer nos comentaba el senador por El Hierro, desde que se firmó ese acuerdo en el mes de octubre, a día de hoy no se ha trasladado ni un menor de Canarias a la península. Es decir, que el acuerdo que firmó Coalición Canaria a cambio de ese voto con el Partido Socialista no ha servido absolutamente de nada, simplemente para que Pedro Sánchez se ría en la cara de todos los canarios. La situación es crítica allí en las islas y también en Barajas. Algunas de las madres solicitantes de asilo hacinadas en Barajas inician una huelga de hambre en protesta por las condiciones de salubridad. Interior ha habilitado una nueva sala para los más de 400 inmigrantes que hay en estos momentos, pero el SUB denuncia que no cumple las condiciones de seguridad. El defensor del pueblo, que se negó a responder a varias cartas de denuncia de la Red Española de Atención al Refugiado, dice ahora que se están brindando un trato degradante. Mientras, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que votó a favor de la investidura de Sánchez, le reclama ahora que cumpla el acuerdo ante la crisis migratoria de las islas. Coalición Canaria también cerró un acuerdo que suponía una modificación legislativa. No había que hacer una nueva ley, no era tan complejo como la ley de amnistía. Modificar la ley para que el Estado asuma su competencia con los menores migrantes que llegan a Canarias. Este fin de semana, en el mes de enero, 6.000 personas. Seguiremos esperando. Los canarios han podido ver la diferencia entre tener un diputado y tener 7. Pues ahora que apechuguen con las consecuencias, ¿no? Este es el pago de Sánchez a los canarios. Bueno, y ojo a la siguiente noticia que les tenemos que contar, es de lo que se está hablando hoy prácticamente en todo el mundo, es ese microchip que ya han podido implantar en una persona, en un humano, en el cerebro de un humano para, bueno, pues imagínense ustedes, a partir de ahí, imaginación al poder, desde activar movimientos, y así es como lo está vendiendo Elon Musk, a leer pensamientos. Bueno, el caso es que esto da algo de miedo, por lo menos, si no miedo, sí que respeto. Sí, Elon Musk y su compañía Neuralink ya han implantado su primer chip cerebral en un ser humano. La función del implante será la de leer la actividad del cerebro para poder transmitir órdenes, con la idea de que sirva de ayuda a problemas neurológicos. El chip de tan solo 23 milímetros podrá conectarse al teléfono móvil y controlarlo con la mente, dar movilidad a personas con daños en la médula espinal o incluso reproducir recuerdos. Y ante la inacción del gobierno con los transportistas atacados en la frontera con Francia, el PP ha pedido la comparecencia de los ministros Luis Planas, Óscar Puente y José Manuel Álvarez. También se van a reunir en Europa con la comisaria de Transportes. Mientras, las principales entidades agrarias perfilan un calendario de movilizaciones por la situación del campo, contagiados de las protestas en toda Europa. Cargan contra el Ejecutivo las difíciles condiciones y la asfixiante burocracia que genera la normativa de la Unión Europea. Pedro Barato, presidente de Asaja, en declaraciones a este programa. Tenemos un gobierno que está empeñado en no hacer nada en regadío,
ríos, en materia hídrica, no se ha hecho absolutamente nada. Y se está legislando en contra del sector agrario, haciendo caso a determinados movimientos ecologistas que no viven de esto, ni saben de esto. Las decisiones políticas que se han adoptado con el sector, sean en Bruselas o sean en Madrid, pues son decisiones que son restricciones, prohibiciones, ataques al sector. Pues la gente está saliendo a la calle a decir, basta. Con el sector agrario no se puede jugar, porque están jugando con las cosas de comer, y eso es muy peligroso. Pues ahora en la prensa económica seguro que con Luis Fernando Quintero volvemos a esta cuestión. Antes, la Mutua, Silvia, sí. Una buena noticia, por favor. Quiero preguntarte, no sé, es un poco personal, ¿eh? ¿Tú tienes en la misma compañía de seguros todo? ¿El hogar, el coche, el seguro de vida? No. Bueno, pues es que hay gente que sí lo hace así y aún con todo se lleva un tremendo susto porque un día descubre que aún así os suben el precio del seguro. Bueno, si esto es así, sabed que siempre se puede cambiar a mejor. Si te vas a la Mutua, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Es La Mañana de Federico. Es radio. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Vamos con esa prensa económica, como siempre, libre mercado. Yolanda Díaz también encarecerá al trabajador a tiempo parcial. A ver, cuéntanos, ¿qué es Eso esto? es, bueno, pues la ministra de Trabajo está empeñada en poner cada vez más barreras de entrada al mercado laboral en todos los sectores. Sabes que uno de sus caballos de batalla es acabar con la temporalidad. Es verdad que cambiando la nomenclatura, diciendo que los contratos temporales son fijos discontinuos, creando una figura en la que al final lo que ha sucedido ha sido que ha generado una bolsa de parados donde se van ocultando y que no aparecen en ninguna estadística, y en este caso a los contratos temporales que todavía quedan, bueno, pues les va a poner más problemas. Las empresas que tengan que reducir el horario de los trabajadores a jornada completa tendrán que modificar las condiciones en el tiempo parcial, con lo cual la solución finalmente será que encarecerá también los contratos a tiempo parcial, haciendo que, digamos, una de las virtudes que tenía este tipo de contrato, que era que para empresas que no podían pagar contratos temporales, contratos fijos, o que por la actividad que necesitan lo que requieren son trabajadores por un número de horas o bien por un número de días, pues finalmente no van a poder optar por esa variedad y tendrán que irse al fijo discontinuo. O sea, que todo beneficios para todos, ¿eh? Beneficios de nuevo, para todos, más sí, barreras, que es lo único que está haciendo Yolanda Díaz, poniendo barreras a la entrada al mercado laboral. Bueno, esta noticia que les vamos a contar a continuación me parece absolutamente vergonzosa. Yo creo que hay que contar lo que está haciendo el gobierno español, entre otros, que es financiar a esta organización dentro de la cual se han tenido que detener y se han identificado a varios terroristas de Hamás, ¿no? Sí, la famosa UNRWA, sí, la ONG vinculada al apoyo a Palestina, y que lo que llevamos en Libre Mercado, acompañado de otra información, llevamos dos muy importantes. La UNRWA Palestina triplica en financiación a la mayor agencia de refugiados del mundo, voy a repetirlo, triplica en financiación a la mayor agencia de refugiados del mundo. Hay que repasar los presupuestos de la UNRWA, la cantidad de millones que dedica cada año a pagar nóminas, a pagar estructuras, a pagar viajes, a pagar gastos corrientes de la propia organización, y cuánto en proporción se dedica a ayuda al refugiado. Eso habría que verlo. Precisamente la otra de las piezas que tenemos en Libre Mercado y en Libertad Digital ahora mismo es como la UNRWA España tiene 1,3 millones de gasto en personal y 14.000 euros en comisión de género y 0 euros para Palestina. Claro, hay que recordar que esta organización, como digo, bueno, está comprobado que dentro de su numerosísimo personal había terroristas de Hamás que participaron en los atentados recientemente en Israel. Han sido muchos de ellos detenidos, alguno de ellos, como le digo, identificado, cerca de 20, creo recordar, que muchos países de nuestro entorno, entre ellos, por ejemplo, Francia, Reino Unido, también Japón, han suspendido directamente las ayudas que se da a las contribuciones que se da a esta supuesta ONG, y que el otro día el ministro Álvarez en la Comisión de Exteriores ratificó que España mantendrá la ayuda a esta organización. La verdad es que es absolutamente bochornoso.
bochornoso. No, desde luego que sí, y ya no solo que mantengamos, sino, pues eso, como la presencia de terroristas está abiertamente vinculada a esta organización y, bueno, pues ya a mayores el reparto que hacen de la financiación que obtienen en todo el mundo. Bueno, ayer nos contabas estas dos noticias que, claro, tienen, la primera de ellas, los beneficios del BBVA, que también es titular hoy en un diario, y luego, bueno, pues el crecimiento del PIB, que ha sido interpretado, ¿no? Tiene diferentes lecturas, ¿no? Tiene diferentes Ayer lecturas. El gobierno estaba muy contento. Hombre, claro, el señor siempre. Cuerpo estaba encantado. Vamos, encantadísimo. Vamos en la línea que estaban expresando. Lo del señor Cuerpo, perdona, es que ya me genera una carcajada, lo siento. Don Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, sí, efectivamente. C.C., sí. Eso es, pues estaba feliz, como acostumbramos por parte del Ejecutivo. Cada macromagnitud que aparece es interpretada como un gran logro de este gobierno. Y casi te diría que en esta ocasión podríamos decir que tiene motivos. Está justificado. Porque más de la mitad del crecimiento que ha experimentado el PIB se debe al gasto del sector público. Es decir, que el gobierno es el que ha aumentado el gasto para aumentar el PIB en este caso. Es decir, cada vez tenemos menos espacio para la actividad privada, que a fin de cuentas es la que paga la fiesta. Cada vez hay menos posibilidades de que las inversiones extranjeras ayuden a crecer a nuestro país y lo que está haciendo el gobierno es abriendo en canal la gallina de los huevos de oro y está cogiendo esos huevos de oro y repartiéndolos por doquier sin tener en cuenta que le está quitando la vida a la gallina. Este es el ejemplo que podríamos poner para decir cómo ese aumento del PIB, más allá de la argucia contable con los deflactores del PIB, dado que la inflación ha vuelto a crecer en este mes, bueno, pues lo que está haciendo el Ejecutivo es tirando de gasto público. Si aumenta el empleo, ¿quién es el que más ha contratado? El sector público. Si aumenta el gasto, ¿quién es el que más ha gastado? El sector público. Y hay que recordar que el sector público saca su dinero del mismo sitio, que es del bolsillo del contribuyente. Bueno, pues está bien que aclaremos estas cuestiones para que la gente sepa lo que hay detrás de, bueno, pues una alegría desmesurada, podríamos decir, tanto del ministro del ramo como de la portavoz, porque la señora Alegría también ayer estaba exultante. Luego te volvemos a escuchar a partir de las 9 con la apertura de la bolsa. Son y 53, las 7 y 53, 6 y 53 en Canarias. Se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a las 8 regresamos ya de nuevo otra vez con Federico y les volvemos otra vez a contar qué es noticia hoy en España y fuera de España también.